Salmos 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen olor sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta la borda de sus vestiduras, como el rocío Hermón desciende sobre el monte de Sion, porque allí envía Jehová bendiciones y de vida eterna. Amen. The word of God says, behold how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. It's like a precious oil upon the head, running down the beard of Aaron, running down the edge of his garments. It's like a dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing for life forevermore. Amen. Heavenly Father, we want to thank you, Lord, for this day. This is the day that we will rejoice and be glad in it, Lord. Father God, we thank you, Lord, for every family that is here, Lord, and we thank you for every family who could not make it this morning. You know what their needs, Lord. You know they're working. Some of they're out of town, or the ones who are sick, Lord. We ask you this morning, Father God, that you speak to us and you open up our hearts to hear your word, Father God. In Jesus' mighty name, and we thank you, Lord. Amen. Todos hermanos, Dios les bendiga, amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Good morning to each and every one of you this morning, and welcome to the house of the Lord. We're all so happy to see you here this morning. Let's begin worshiping the Lord this morning. Open the eyes of my heart. Amén. Empecemos a adorar al Señor con este canto que se llama Abre los ojos de mi alma. Amén. Bueno, no tenemos batería, pero tenemos manos, hermanos, amén, para alabar al Señor. Amén. That's right. We don't have a drum here this morning, but we're going to have our hands, so let's all clap. Vamos a adorar al Señor. Abre los ojos.
santo, yo quiero verte. Gloria a Dios, hermanos, amén. Amen. Praise the Lord. Hermanos, adoramos a un Dios que todo lo puede, amén. That's right. We worship a Lord that can do everything. No es un Dios ficticio, hermano, es un Dios real, poderoso, amén. He's not a fictitious God. He's an all-powerful God. He knows everything in our lives. Gloria a Dios, vamos a cantar ese coro que se llama He decidido seguir a Cristo. I have decided to follow Jesus, amén. Cantando al Señor. Gloria a Dios, y nosotros somos soldados, hermanos, de Cristo, amén. That's right, and we're all soldiers for Christ. Y el Salvador de mi vida, hermanos. This next song is called I Believe in You. I believe in Jesus Christ as my Lord and Savior. He has done wonderful, amazing things in my life. We all have individual stories that we can all share. The important thing is that we share the life that we have with Christ. Amén, gloria a Dios. Quiere levantar su mano y cantar este canto, hermanos. I want to lift my hands to you in worship. Oh, marvelous God, miraculous Lord, fill this place with all your holy presence, and manifest your power to those who are here. I believe in you and what you do in me. I believe in you and what you do in me.
Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, por eso te damos la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dígale. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Que lo oiga el Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Otra vez. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Glory be your name, Father. Estamos aquí en grupo de tus hijos glorificando tu nombre en esta mañana. Here we are, Lord, a few of your children, glorifying your name this morning. Porque estamos agradecidos contigo, Señor, Because we are grateful for you, Lord, por lo que tú haces en nuestra vida. for what you do in our lives. Gracias, bendito Dios. Thank you, Heavenly Father. Gracias por recibir nuestra adoración. Thank you, Lord, for receiving our worship this morning. Gracias por ver a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Thank you, Lord, for being able to see our brothers here this morning. Tú conoces su necesidad, Señor, You know every need represented here this y morning. la ponemos en tus manos, Padre, And we put it all in your hands, en el Lord. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Bendice cada alma presente, Señor. Bless every soul that is present this morning, Si Lord. alguien está batallando en su vida, Padre Celestial, If there's anybody here who is battling in their lives, Lord, que tú lo sanes, Señor. may you heal them, Lord. Sí, Padre, prospérale, Padre. Yes, Lord, may you prosper them, Lord. Abre las puertas de los cielos, Señor, Open the gates of heaven, Lord, para recibir tu bendición. so we can receive your blessing, Lord. Gloria a tu nombre, Señor.
glorified be your name. Bendito eres hoy y siempre. You are worthy today and forevermore. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Amen. Dios les bendiga. Tomen asiento, mis amados hermanos. God bless each and every one of you. Have a seat. Bendiciones, gracias nuevamente por acompañarnos, gracias por ser parte de nuestro ministerio y por ser parte de estos videos, de estos mensajes que transmitimos con toda bendición y con todo agrado. Y quiero recordarles que seguimos reuniéndonos en persona, si están en el área, si gustan acompañarnos cada domingo a las 9 de la mañana, también cada miércoles a las 7 de la tarde, esperamos verlos pronto. Oremos. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este espacio que nos permites para recibir tu palabra. Oramos, Dios, que seas tú el que traigas este mensaje a nuestros corazones, a nuestras mentes con toda claridad y convicción y que nos ayudes a aplicar esas verdades para que nuestras vidas sean edificadas y que también nosotros podamos ser de bendición para todos aquellos que nos rodean. Bendice, Dios, suple las necesidades de todos los que están viendo este mensaje en este momento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Si usted se ha subido a un elevador, es posible que se ha subido en un elevador que fue diseñado por la compañía Otis Elevators, que ha estado en negocio por más de 160 años. Ahora, Elijah Otis, el fundador de esta compañía, él no descubrió el elevador, pero él sí diseñó el sistema de frenos que aseguró que este elevador, que esta innovación sea algo seguro. Las versiones tempranas, las versiones primitivas del elevador fueron nada a lo que se compara hoy en día. Esos modelos primitivos no eran confiables y venían con mucho riesgo. Pero fue Elijah Otis quien descubrió el sistema de frenos para que estos elevadores pudieran ser más confiables y reducir el riesgo. Antes de que se desarrollara este sistema de frenos, los elevadores, el límite fue de 6 pisos. No pasaban de 6 pisos porque el sistema de frenos no era confiable. Pero después de descubrir este sistema, Otis los instaló y hizo posible que estos elevadores no tuviera límite. De hecho, fue esta invención, este descubrimiento por Elijah Otis, quien hizo posible todos los rascacielos que vemos ahora en el tiempo presente. Pero cuando comenzó su negocio, Elijah Otis batalló. Mucha gente no le prestaba la atención o no creían que este sistema de frenos que había él instalado en los elevadores los hacía seguro. Entonces, en una exposición en Nueva York, en el año 1854, Elijah empezó a promover sus elevadores con este sistema de frenos de una manera muy curiosa. Se dio cuenta que para que la gente confiara en su producto, él tenía que mostrar que trabajaba, poner en riesgo su propia vida. Entonces él, en esta exposición, él salía en sus elevadores y le decía a su asistente que cortara el mecate. Y cuando se cortaba el mecate, veían a Elijah en su elevador que bajaba a una velocidad muy segura. Fue allí, en ese lugar, en el año 1854, que Elijah Otis vendió sus primeros 3 elevadores, $300 cada uno. Ahora, en la actualidad, en la ciudad de Nueva York, hay más de 70,000 elevadores. Y se dice que lo equivalente a la población del mundo viaja sobre un elevador o una escalera que fue diseñada por Otis cada 3 veces. El punto es este, que no fue hasta que fue establecida una confianza en este producto que las ventas empezaron a subir. Hoy llegamos al final de esta carta que fue escrita por Pablo a la congregación en Filipo, una ciudad antigua
localizada en Grecia. Y en estos últimos versículos, Pablo hace alusión a ciertos factores que nos ayudan a entender el tono caluroso y gozoso que encontramos a lo largo de su carta. Vamos a ver cómo fue que Pablo se sentía agradecido en particular hacia esta congregación. Filipenses 4:14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y luego Pablo concluye su carta con estas últimas palabras. Filipenses 4:20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Claramente los filipenses eran uno de los socios, se puede decir, económicos de Pablo. Fue esta congregación pequeña que le ayudó a Pablo poder avanzar sus actividades misioneras. Y él está agradecido no por sus ofrendas recientes, que por supuesto enviaron a través de Epafrodito, que él arriesgó su vida para traerle a Pablo esta ofrenda, sino que nos damos cuenta aquí que los filipenses eran generosos más de una vez. Es más, ellos apoyaron a Pablo en el pasado, aun cuando otras congregaciones que él mismo plantó no le fueron de ayuda. Y está expresando a esta congregación el valor presente de estos regalos, de estas ofrendas, de acuerdo a la perspectiva de Dios, y les está animando a que ellos sigan confiando en Dios para suplir sus necesidades. Esto nos trae a una verdad muy importante. La generosidad no tiene nada que ver con una cantidad. La generosidad tiene todo que ver con una actitud. Es la actitud de una persona, no la cantidad de dinero que tengan, que determina su generosidad. Algunas de las personas más generosas también son las que tienen menos. ¿Cómo es posible? Es porque en sus vidas llegaron a un punto que llegaron a tener una confianza profunda en Dios. Cuando una persona depende de Dios para suplir sus necesidades, eso le abre la puerta y le impulsa a ser generoso. En este pasaje que llegamos al final de la jornada de esta epístola a los filipenses, quiero que veamos una de las grandes promesas, una de las promesas más grandes que vemos para los seguidores de Cristo. Y aquí es como termina Pablo. Miren, en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo dice muy claramente y muy sencillamente que Dios suplirá todas tus necesidades. Bueno, si es así, si ese es el caso, ¿por qué todavía hay gente que tiene necesidades? ¿Por qué hay gente que todavía no tiene sus necesidades que han sido suplidas? Y la respuesta es que esta promesa no aplica a toda persona ni aplica a todo cristiano. Miren, detrás de cada promesa hay una premisa. Y lo que nos está diciendo aquí Pablo es que si haces esto, si cumples la premisa, vas a poder contar con la promesa. En otras palabras, si haces lo que Pablo dice en Filipenses 4, del 14 al 18, vas a poder entonces gozar de la promesa que viene en el versículo 19. Pero si no cumples con los versículos 14 al 18, no esperes contar con la promesa que encontramos en el versículo 19.
La premisa de esta promesa es que primero tenemos que ser generosos con otros. Miren, Dios no está obligado a suplir nuestras necesidades si no le estamos siendo obedientes a Él. De hecho, muchas veces nosotros bloqueamos las bendiciones que entran en nuestras vidas cuando nosotros mismos somos agarrados o somos tacaños. Entonces aquí en esta carta, en estos últimos versículos, vemos las 3 razones que Pablo nos da para ser generosos. La primera es esta. Cuando nosotros damos y somos bondadosos y generosos, esto sirve de ánimo para otros. Sirve de ánimo para otros. Dice en el versículo 14 de Filipenses 4, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y a propósito, los filipenses no era una congregación rica materialmente. Era una congregación pobre. Y aunque eran pobres, fueron generosos. Nuevamente porque la generosidad tiene mucho más que ver con una actitud que con una cantidad. Pablo les dice, ustedes me dieron a mí cuando nadie más me ayudó. Y quiero decirles que esa generosidad me animó para seguir adelante. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dio un regalo o te dio algo que te animó? ¿Cuándo fue la última vez que tú animaste a alguien cuando tú fuiste generoso con ellos? Cada vez que yo recibo un regalo, cuando lo necesito, me anima. ¿Por qué? Porque es un recordatorio de nuestro Dios, que Dios siempre está supliendo nuestras necesidades. Y Él sabe cuáles son mis necesidades y Él usa a otros, toca los corazones de otras personas para suplir nuestras necesidades. Cuando nosotros somos generosos, tanto el que recibe como el que da son bendecidos. Hay 2 cosas que ocurren cuando damos. En primer lugar, nuestro ministerio crece. Pablo les dice a los filipenses, ustedes fueron mis socios en mis actividades misioneras. De la misma manera, cuando nosotros apoyamos a un misionero, cuando nosotros apoyamos a gente que va a otro lugar a predicar el Evangelio, nosotros llegamos a ser socios de ese misionero. No todos podemos ir, pero todos podemos dar. Y si nosotros no podemos ir, hay que dar. Esa generosidad va a ser de mucha ayuda, de mucha bendición y ayudará que el Evangelio alcance a más rincones, a más personas. La segunda cosa que ocurre cuando damos es que nuestro testimonio por el Evangelio de Cristo se tomará más en serio cuando nosotros damos. Miren, el dar es de ánimo y de bendición para aquellos no solamente dentro de la iglesia, pero también aquellos fuera de la iglesia, incluyendo los que supuestamente no creen. Un testimonio. Había un reportero llamado Lee Strobel que escribía para el periódico Chicago Tribune. Y él fue asignado a hacer un reportaje acerca de una familia en la ciudad de Chicago que estaba batallando económicamente en los días antes de la Navidad. Lee Strobel se consideraba él un ateo de hueso colorado. Pero aún él estaba sorprendido al entender y descubrir la actitud de esta familia a pesar de sus luchas económicas. Él conoció a una abuela y 2 de sus nietas que vivían en un apartamento. Fueron forzados fuera del apartamento donde ellos vivían anteriormente, que estaba lleno de cucarachas, un lugar muy, muy, muy de malas condiciones. En este lugar nuevo apenas habían muebles. Y lo único que tenían para comer ese día que él las conoció fue una bolsa de arroz. Las 2 nietas, cada una solamente tenía un vestido y compartían un suéter. Cuando ellas caminaban a la escuela todos los días, compartían el suéter para combatir el frío. Bueno, cuando Lee Strobel conoció a la abuela,
a pesar de sus circunstancias adversas. Ella hablaba de su fe, de su creencia en Cristo. A pesar de sus circunstancias, había dentro de ella una esperanza y una paz. Y miren, cuando se llegó la Navidad, Lee Strobel se acordó de esta familia y de su creencia en Dios y su providencia, a pesar de todo lo que estaban ellos enfrentando. Aquí había una familia que no tenía nada más que su fe, pero estaban en paz, estaban contentos. Y él luego empezó a reflexionar en su propia persona, que él tenía todo materialmente, pero lo que le faltaba era fe. Pero él se sentía tan vacío como el apartamento de esa familia. Los que leyeron ese artículo que escribió Lee Strobel respondieron a la necesidad de esta familia. Ese apartamento vacío que conoció Lee Strobel ahora estaba lleno de muebles, estaba lleno de comida, de ropa. Inclusive alguien le regaló un árbol de Navidad, y algunos de los que leyeron el artículo de Lee Strobel también hasta les enviaron donaciones en efectivo. Pero no fueron los regalos que sorprendieron a Lee Strobel, que recuerden, era un ateo, sino que fue la generosidad de esta familia. Y cómo esta familia respondió a todos los regalos y las donaciones. Cuando llegó él a este apartamento, vio que la abuela y sus dos nietas estaban preparando para regalar la mayoría de lo que ellas mismas habían recibido. Y cuando Lee Strobel le preguntó a la abuela por qué estaban regalando lo que habían recibido, ella le dijo: porque nuestros vecinos están necesitados y nosotros no podemos tener en abundancia cuando ellos están en necesidad. Y luego, cuando él le preguntó qué pensaba acerca de la gente que les había dado todos los regalos, ella le dijo: bueno, nosotros solamente estamos haciendo lo que Jesús haría. Es mejor dar que recibir. Ella luego le dijo a Lee Strobel que ella estaba muy agradecida a Dios por todos los regalos, porque ella no los merecía. Pero les dijo: el regalo más valioso y el mejor regalo que podemos recibir lo vamos a celebrar el siguiente día. Y el siguiente día va a ser la Navidad. Dice, y ese día vamos a celebrar el mejor regalo que Dios nos ha dado, y ese es Jesús. Para esta mujer, este niño en ese pesebre era el regalo inmerecido, el más valioso que cualquier otro regalo, que cualquier otra comodidad, que cualquier otra seguridad. Y mientras Lee Strobel escuchaba, algo dentro de él quería conocer a este Jesús. Ellas tenían paz a pesar de su pobreza, mientras él tenía ansiedad a pesar de su abundancia. Ellas conocían el gozo de la generosidad, pero él solamente conocía la soledad de su ambición. Ellas miraban hacia arriba por esperanza, mientras él solamente veía hacia adentro. Ellas experimentaban la maravilla de lo espiritual, mientras él estaba atorado y amarrado a lo material. Y algo dentro de él deseaba conocer más bien al que ellas conocían. Y ese era Jesucristo. Miren, Lee Strobel, a través de este testimonio impactante, terminó dando su vida a Cristo. Él conoció a Cristo al ver a Cristo en las vidas de estas mujeres. Y él luego entregó su vida a Cristo. Él, después de entregar su vida a Cristo, empezó a escribir una serie de libros que han sido de mucha bendición para mucha gente que está en esa búsqueda por Dios. Y vimos aquí cómo este testimonio afectó de una manera tan positiva a aquellos que no creían. Pablo nos dice, cuando uno da, sirve de ánimo para otros. Dice, cuando uno da, es una inversión en el futuro. Y dice aquí en Filipenses 4:17, no es que buscáis dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo dice que los beneficios al que da como al que recibe será un
inversión hacia el futuro. Y la palabra que él usa aquí para la palabra galardón o fruto es la palabra griega que se usaba en el contexto de bancos, de finanzas. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo aquí es que cuando uno da a Dios, Dios es el que paga los intereses. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 19:29. Dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, dice, recibirá 100 veces más y heredará de la vida eterna. 100 veces más es un interés, una tasa de interés de 10,000%. Yo no conozco a ningún banco que ofrece un interés tan elevado, pero ciertamente solamente Dios lo puede hacer. Otra traducción, Filipenses 4:17 dice así, quiero ver ganancias añadidas a tu cuenta. ¿Sabías tú que tú tienes una cuenta con tu nombre en el cielo? Y Dios está registrando cada regalo que tú das. Cada vez que tú eres generoso con tu familia, con tus amigos, con los que no conocen, Cristo, Dios lo reconoce. Y dice la Biblia que habrá un galardón. Porque cuando uno da es una inversión eterna y el banco del cielo paga un gran interés. Tú podrás tener tesoros en el cielo cuando tú das a otros y tú bendices a otros. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:6-17-19. Dice, los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí bien fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Pablo luego dice lo siguiente. Dice, cuando uno da, no solamente sirve de ánimo para otros, no solamente es una inversión en el futuro. Número 3, cuando uno da, es un sacrificio a Dios. Pablo dice en Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La cosa que agrada a Dios más es cuando nosotros damos sacrificialmente, porque se hace en fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso cuando uno da, y uno da sacrificalmente, eso agrada a Dios. Jesús fue un dador sacrificial. Pablo escribe a los Corintios en 2 Corintios 8:9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús fue alguien que dio sacrificialmente. Y Él lo dejó todo en el cielo, vino a esta tierra, murió sobre una cruz. Y cuando nosotros damos sacrificalmente, nosotros somos más como Cristo. Y eso agrada a Dios. Uno de los regalos una de las ofrendas que los judíos hacían en el Antiguo Testamento fue una ofrenda donde tomaban un vaso de vino, lo traían al templo en Jerusalén y luego lo derramaban sobre brasas ardientes. Y eso creaba un vapor que toda la comunidad entera podía oler. Y esa es una práctica que Pablo hace alusión aquí en ese versículo. Él en una ocasión se refirió a su vida como una ofrenda donde él mismo se está derramando. Y cuando, saben hermanos, hermanas, una persona generosa, sacrificial, es un gozo, es una chulada estar al lado de ellos. Les encanta a otros estar ahí. ¿Por qué? Porque esa generosidad emite un aroma que agrada. Y Pablo está diciendo aquí que cuando uno da, cuando uno es dadivoso, es un acto de adoración tan importante como cantar, orar y enseñar. Y miren lo que Pablo dice aquí, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Está diciendo que el don, el regalo que
recibió de estos filipenses fue un don, un regalo que vino de Dios. Cuando los filipenses les enviaron esa ofrenda, Pablo la aceptó como un regalo que viene de Dios directamente. Por eso Jesús nos dice que cuando nosotros alimentamos a los hambrientos, a los sedientes, cuando damos de vestir a los desnudos, cuando visitamos a los enfermos, a los que están en prisión, lo hacemos como para Él. Y este acto generoso puede serse como un sacrificio a Dios, es de ánimo para otros, es una inversión en el cielo y también es un sacrificio que agrada a Dios. Por eso Pablo nos dice que es importante ser un dador, alguien que da. Y hay dos tipos de personas en esta vida, los que dan y los que quitan. Pero los que dan son los más contentos, los más alegres. Ahora, esa es la premisa que tiene que venir antes de la promesa. La premisa la encontramos en los versículos 14 al 18, pero luego llegamos a la promesa en el versículo 19. Dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En primer lugar, notemos la fuente de la promesa. Dice, mi Dios. Está hablando de un Dios personal, no una fuerza impersonal. Nuestro Dios es un Dios íntimo, es nuestro Padre celestial y está Él al tanto de todas nuestras necesidades. Nuestro Dios es consistente, es capaz, se interesa en nuestras necesidades y como un Padre terrenal que trae a su Hijo y toma responsabilidades sobre sus necesidades, nuestro Padre Celestial asume responsabilidad por sus hijos y nuestras necesidades, pero de una manera perfecta y completa. Y miren, abarca esta promesa algo muy, muy grande, porque Dios no solamente va a suplir nuestras necesidades, sino que va a suplir todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Pablo dice, si tú eres generoso, si eres un generoso dador que da constantemente, Dios va a suplir todas tus necesidades. Ahora, esta no es una invitación a ser indolente o flojo o no hacer lo que debemos hacer, sino que nos está invitando Pablo aquí a esperar y confiar en las promesas de Dios. Al fin de todo, Pablo le dice a los tesalonicenses, dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así que no es una invitación a no hacer nada. Más bien, se refiere Pablo a una actitud, no una aptitud. Además, Dios nos está prometiendo darnos todo lo que deseamos, todo lo que pedimos, sino que está prometiendo suplir nuestras necesidades. Y hay una diferencia muy vasta entre nuestras necesidades y nuestros deseos. Por eso Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces pedimos y no recibimos porque lo que estamos pidiendo lo hacemos del egoísmo, de la envidia y no en realidad algo que le necesitamos. Ahora, hay dos mentiras que circulan en círculos cristianos. La primera es, Dios quiere que todos vivan en lujo. Mentira. La siguiente es, Dios quiere que todos vivan en pobreza. Otra mentira. Las escrituras no apoyan ni la una ni la otra. Las dos son mentiras. Una dice que la abundancia es la aprobación de Dios por la manera en que vivo mi vida. La otra dice que la pobreza comprueba que yo agrado a Dios. Pero ambas son equivocadas. Dios interesa en suplir nuestras necesidades. Me gusta lo que dice el escritor de Proverbios. Dice vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacíe y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dios nunca va a darnos cuando Él sabe que lo que nos da lo vamos a gastar y en lujos innecesarios. Pero también quiero agregar que las necesidades que Dios va a suplir no solamente son las necesidades económicas o financieras, sino que todas tus necesidades, las espirituales, las emocionales, las físicas. Si tú eres hijo de Dios y tú estás
cumpliendo con lo que nos dice el versículo 14 al 18, la premisa, entonces tú puedes contar en la promesa. Y ya hemos visto la fuente y cuánto abarca. Ahora vamos a ver cómo es que Dios nos bendice. Miren, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, noten esto. Dice, conforme a sus riquezas. No dice de sus riquezas, dice conforme a sus riquezas. ¿Qué es la diferencia? Supongamos que alguien te escribe un cheque de $10,000 y te dice, este es para ti. Esa persona te escribió un cheque y esa cantidad de dinero sale de sus riquezas. Pero supongamos que alguien te da un cheque en blanco y te dice, ten, esto es para solventar todas tus necesidades. Si no pone una cantidad allí, eso es lo que llamamos conforme a sus riquezas. Y es lo que Dios nos promete a nosotros. ¿Hay alguien que tenga más que Dios? ¿Hay alguien que sea más rico que Dios? No, Él es el creador. Él es el dueño de todo. Nadie jamás podrá tener más que nuestro Dios. Al concluir esta carta, hemos descubierto que el lema de este pequeño libro a los filipenses, el lema es el gozo y relacionado con el gozo es el dar. ¿Y saben por qué? Porque el gozo y dar van juntos. Las personas más contentas, más alegres, más en paz, también son las personas más generosas. Por eso dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Estos filipenses eran pobres, no tenían mucho. Pero recuerden, la generosidad no se basa en una cantidad, se basa en una actitud. Ellos tenían la actitud correcta. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a depender de Dios. Ellos dependieron en Dios por todas sus necesidades. Y cuando uno confía en Dios para suplir sus necesidades, eso le abre la puerta para ser generosos. Y Dios usa la generosidad de otros para bendecirte a ti. Así como usa la generosidad tuya para bendecir a otras personas. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este mensaje y esta serie donde nos has enseñado cómo disfrutar el resto de nuestras vidas. En cada mensaje hemos aprendido lo que nosotros podemos hacer día tras día para llegar a esa paz y a ese contentamiento. Y hoy nos ha recordado, hemos aprendido que si queremos ese contentamiento, si queremos ese gozo, tenemos que aprender a ser dadivosos, a ser generosos, a ser bondadosos. Porque la generosidad, Dios, abrirá la puerta al contentamiento y al gozo. Gracias, Dios, por enseñarnos que la generosidad no tiene nada que ver con cantidad. Todo es a base de una actitud. Que cuando aprendemos a confiar en Dios para suplir nuestras necesidades, esa confianza va a abrir la puerta para nuestra generosidad. Bendice a mis hermanos y hermanas que están viendo. Y gracias nuevamente por esta instrucción que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, con esto concluimos la serie. Les invito a que compartan todos estos mensajes con otros, sus seres queridos, sus amigos, colaboradores de trabajo. Queremos compartir estos mensajes que sean de bendición, no solamente para los que están escuchando hoy, sino para otros también. Que Dios nos bendiga grandemente.